que no comprenda la magnitud de los acontecimientos de Venezuela es porque no entiende nada de política. El que no comprende la intensidad expresiva de las palabras de María Corina Machado pronunciadas hace unos minutos, en la hora de la verdad, es porque no tiene sensibilidad, porque no puede captar los efluvios de la historia. La historia se manifiesta no de manera brutal y en un solo momento. La historia tiene sus caminos y estamos llegando a un punto culminante de la historia de las nuevas dictaduras en América Latina. Por desventura, por deshonra, por la tragedia de Colombia, tenemos un gobierno cobarde y cómplice ante los acontecimientos de Venezuela. Nada lo inmuta, no dice una sola palabra. Ahí está la estatura moral del gobierno que tenemos y la estatura moral de su presidente. Por ahí se comienza. ¿Y se comienza hacia dónde? Hacia regímenes fascistas que terminan por ejercer el poder a la manera como lo están ejerciendo las autoridades de facto de Venezuela, a través de la represión y de la violencia. ¿Contra qué protestan los estudiantes? ¿Contra qué protestan los venezolanos? Contra un estado de cosas que los ha conducido a la miseria, que les ha cerrado todos los caminos del porvenir, que ha aniquilado la capacidad productiva de ese país, que ha destruido todas las fuentes de empleo legítimo y que en este momento tiene al país más rico de América Latina sufriendo la más atroz de las penurias. Un desabastecimiento, una escasez del 28%, que es una cifra que puede no decirle a muchos, es una catástrofe que resulta intolerable para un país en guerra, para un país en paz y para el país más rico de América es sencillamente un oprobio. El oprobio de un gobierno perverso, de un gobierno putrefacto, al que el gobierno nuestro, tuvo la avilantez de llamar el nuevo mejor amigo. Si lo llama así es porque se le parece. Si le llama así es por ese fenómeno que Goethe llamaba el de las afinidades selectivas. Uno se junta con los amigos que quiere y soporta las conductas que le son afines, que le son próximas. Lo que está ocurriendo en Venezuela es de una importancia histórica decisiva para el porvenir de América. Ya van 3 los muertos y 120 los estudiantes presos que están siendo tratados como terroristas en unas mazmorras indignas del peor de los terroristas que hubiera en la humanidad, tal como lo describió María Corina Machado. Ese es el comienzo. Hoy vendrá el entierro de los estudiantes muertos. Los venezolanos saldrán por miles, por decenas de miles, tal vez por centenares de miles, a acompañar a las familias en ese dolor inmenso. Porque la libertad no se puede opacar a través de estos sistemas detestables de utilización de la propaganda masiva. En Venezuela no hay libertad de expresión, se lo decimos al que tenga dudas. Nos sorprende que María Corina Machado haya tenido capacidad de comunicación con nosotros para decirnos en 20 minutos lo que está pasando en su país, para compartir con nosotros el dolor de su patria, el dolor de su tierra, el dolor de su gente. En Venezuela no hay periódicos, los han cerrado, los tienen contra la pared ejerciendo lo que allá se llama la autocensura. El que se salga de la línea la lleva, como dicen aquí en Colombia coloquialmente. Tendrá la opresión del Estado y el cierre brutal, forzoso, de las páginas de los periódicos enemigos. La radio libre desapareció de Venezuela y la televisión no puede ser sino la que rinda pleitesía a ese gobierno fascista, ese sí gobierno fascista. No hay libertad de expresión en Venezuela. Porque es que si la hubiera, los venezolanos dirían toda su inconformidad y elevarían su voz de protesta ante el mundo. ¿Cómo podemos ser el país más rico de América en medio de semejante pobreza? En Venezuela no se produce nada. El campo lo arruinaron. La industria
prácticamente la desaparecieron. El empresariado, lo que queda del empresariado, está contra la pared. Los controles brutales de los precios, las amenazas de cárcel, las amenazas de cierre, han producido el resultado obvio que esas cosas producen: carestía, escasez, desabastecimiento y la locura de la gente por encontrar qué comer, en medio de un pueblo que no tiene en qué trabajar, porque obviamente si de esa manera se ha perseguido el campo, si de esa manera se ha perseguido la industria, no hay desarrollo industrial, no hay desarrollo agrícola, no hay nada. Y es contra eso, contra lo que quieren protestar los venezolanos, pacíficamente, libremente, pero no se los permiten. Cuando están disolviendo una manifestación, vienen los matones del régimen, como los vimos en los videos que nos mandó NTN 24, disparando contra los estudiantes para motivar su reacción y para producir un hecho que les permita una opresión todavía mucho más violento, un desencadenamiento más frontal de los medios de represión que están a disposición de ese gobierno asesino. Lo de Venezuela es dramático, pero lo de Venezuela nos concierne directamente. María Corina Machado tiene toda la razón cuando dice que en Colombia no habrá paz, mientras Venezuela sea el refugio de los bandidos, de los narcotraficantes, de los terroristas que azotan el territorio colombiano. Poco antes de dejar la presidencia de la República, a través de su embajador en la OEA, Luis Alfonso Hoyos, el presidente Álvaro Uribe Vélez demostró que allá en Venezuela estaban todos los campamentos, muy lujosos y muy cómodos campamentos de las FARC en ese país, con la cota precisa, con las abscisas precisas, con la identificación clara del sitio donde estaban. El gobierno de Chávez por lo pronto no hizo nada y, por supuesto, ¿cómo iba a hacer algo contra sus amigos? Contra los amigos con los que estaban tratando y tramando esta mascarada de paz que se adelanta en Cuba, que no va a ser otra cosa que la manera de entregarnos a estas fuerzas oscuras y detestables. Allá lo que se están previendo son las zonas de reserva campesina, lo que se está previendo son las expropiaciones en gran escala de las tierras agrícolas y ganaderas de Colombia, lo que se está previendo es la construcción de una nación distinta donde se combata el gigantismo del ejército, es decir, donde desaparezca el ejército nacional para suplirlo por las fuerzas de estos salvajes. Eso es lo que se está haciendo en Cuba. Y eso es lo que se está haciendo con el apoyo directo de Venezuela, y por eso el presidente Santos no dice una sola palabra. Y por eso los demás regímenes de América no dicen nada, porque no quieren involucrarse dentro de un sistema opresivo y repugnante como el que hay en Venezuela. Basta oír a Nicolás Maduro, basta escuchar su voz para decir: esto es fascismo puro de arriba a abajo. Este es el sistema que mata la libertad, de expresión en todos sus sentidos y en todo su alcance. Con cuánta injusticia. Algunos dicen que el presidente Uribe fue un fascista, que no hizo sino permitir la libre expresión de todos, con una prensa enemiga. La gente salía a la calle cuantas veces quisiera, sin otros límites que el derecho de los demás. Recordamos cuando los universitarios de Cali querían hacer marchas y el alcalde se las prohibió. Llamamos al alcalde para exigirle la revocatoria de esa prohibición y para decirles a los estudiantes de la Universidad del Valle que estaban en toda libertad de marchar, siempre y cuando respetaran los derechos de los demás, que mientras no ofendieran a la gente, mientras no destruyeran las vitrinas de los almacenes, las calles estaban disponibles a las horas que se pudiera convenir para que marcharan con toda libertad. Eso es un gobierno demócrata. El de Venezuela, es un gobierno fascista. Y para allá vamos, y a ese nos parecemos, y esa es la razón por la que la Cancillería colombiana no protesta y por la que el presidente Santos no dice una palabra y no convoca, que debiera haber una convocatoria de urgencia de la OEA o de UNASUR o de quien quiera que fuera para protestar contra un régimen tiránico
que está tratando a las patadas a los venezolanos cuando solamente están exigiendo libertad y lo menos que puede exigir un país, un gobierno razonable que impida que el pueblo más rico de América sea un pueblo miserable donde el desabastecimiento llega a la cota escandalosa del 28%. Mirad las cadenas y los grillos que os esperan, decía José Vicente Gómez, el tribuno del pueblo. Pues aquí les decimos, desde la hora de la verdad, miren lo que los esperan. El ejemplo es Venezuela y el ejemplo es Nicolás Maduro, el nuevo mejor amigo.